Margarita, gracias por la deferencia, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cuánto hace que empezó? En noviembre del 2014 presenté la denuncia. ¿Qué decía esa denuncia? En realidad lo que yo detecto, lo cuento brevemente. En ese momento se hablaba mucho del patrimonio y el crecimiento patrimonial que tenía la fortuna del matrimonio Kirchner. Entonces yo me meto a mirar la declaración jurada de Cristina Fernández y ahí encuentro que ella declaraba ser titular de acciones societarias y mencionaba 3 sociedades. Entonces me genera la curiosidad y digo, a ver, ¿de qué se trata? Otesur era la primera de las sociedades que ella declaraba. A ver, ¿qué hace esta sociedad? ¿Quiénes son los socios, digamos? ¿De qué se ocupa? Entonces voy a la Inspección General de Justicia junto con Silvina Martínez, que era mi abogada en ese momento, y al averiguar en la Inspección de Justicia nos damos cuenta que la sociedad de la Presidenta de la Nación, año 2014, no cumplía con ninguna norma legal, no pagaba las tasas, no presentaba balances, no declaraba directorio y tenía un domicilio falso. Entonces lo primero que yo hago es presentar esa denuncia, sobre todo contra los funcionarios de la IGJ, que eran los que debían controlar y no controlaban. Cualquier persona, cualquier sociedad tiene un control exhaustivo de la IGJ, le cobran todas las multas que hay que cobrarle. En este caso nada había hecho la IGJ. Yo presento eso y después, obvio, lo que hace el juez Bonadío cuando recibe, y hacemos nosotros también, es ir a buscar un poquito más allá. ¿Qué hay atrás de una sociedad que es tan trucha, tan irregular? Y ahí es cuando nos damos cuenta que la sociedad era una pantalla, que lo que estaba encubriendo eran los negocios privados de la señora Kirchner y su familia con los empresarios privados contratistas del Estado, ¿no? Un circuito pocas veces visto, tan simple, tan explícito, que es la presidenta, la jefa del Estado, le otorga negocios millonarios a los empresarios y los empresarios pagan sumas millonarias a la presidenta y a su familia a través de este formato de hoteles o de alquiler de inmuebles, como en el caso de Otesur, donde ya ingresan otros empresarios como Fabián de Sousa y Cristóbal López, en realidad. Que son los departamentos de Puerto Madero y demás. Y varios más, muchos allá más. En el sur también, gente que no tenía ninguna necesidad de andar alquilando inmuebles. Pero o sea, en realidad el alquiler era ficticio. Exactamente. Las dos sociedades, Otesur y Los Sauces, son dos sociedades pantalla, que lo que buscan es, todos sabemos que el lavado de dinero, ¿qué es? Es alejar la plata del dinero ilegal, por eso dice que se lava, porque la plata viene sucia de un delito, y entonces se la lava cuando se le da apariencia de legalidad. ¿Ese delito precedente sería el sobreprecio de la obra pública? Veremos cuál, digamos, hay una cantidad de delitos ahí en el medio como delitos precedentes. Lo que está claro es que el lavado se investiga como un delito autónomo, por supuesto. El delito precedente puede ser ese, puede ser cuadernos, digamos, pueden ser varios. Podría ser determinado en el mero hecho de decir que no hubo, por caso, gente alquilando habitaciones. O sea, no hubo gente en esas habitaciones que alguien pagó por ello. Claro, por eso lo importante, yo cuento cómo iniciamos nosotros esa causa en noviembre del 2014. Después aparece que había una causa previa que tenía el juez Ercolini y entonces se conectan las causas y se hace toda una investigación. Fueron muchos años en los que trabajaron mucho los fiscales que estaban cuando la causa la tenía Ercolini, y me parece que ahí ha sido muy importante la acumulación de pruebas, que todos saben llena varias habitaciones en un edificio en Retiro, donde todo eso está acumulado. Esta causa ha pasado por muchos fiscales, jueces y camaristas durante todo este trayecto de estos años, y todos terminan confirmando el procesamiento de la señora Kirchner, de sus hijos, de los empresarios y otras personas por los delitos de asociación ilícita,
venta, lavado de dinero y dádivas. Y hay una cuestión que me parece que es importante tenerla en cuenta a los fines del análisis de este fallo, que es que los delitos han sido calificados como particularmente graves, primero por tratarse de una funcionaria pública, eso hace a la gravedad del hecho. Además era la primera magistrada. Claro, lo otro es la asociación ilícita y la otra cuestión es lo que en alguno de los fallos de los procesamientos dice es la habitualidad del delito, porque no estamos hablando de un delito que se comete un día de manera instantánea. No, hay una habitualidad en la práctica. ¿Cuándo comenzaron esos delitos, entiendo Bueno, usted? los jueces dicen que es desde el 2003. Recordemos que 2000. casi 2003, O sea, con la asunción de Néstor Kirchner al poder. Simultáneo con la asunción de Néstor Kirchner al poder, es que ellos compran la sociedad Otesur, la compran ya hecha la sociedad y compran el Hotel Alto Calafate. A partir de ahí es donde hay un incremento exponencial de la fortuna, casi en la misma línea de Lázaro Báez por un lado y de la familia Kirchner. Por otra parte, era donde se alojaba el personal de Aerolíneas Argentinas. Bueno, esa es otra de las cosas. Esa fue una no causa. Es esta causa, es otra causa. Es otra, sí. Yo presenté también esa causa y a mí siempre me ha impactado mucho la codicia que hay atrás de todas estas cosas, más allá de las cuestiones políticas, de las cuestiones jurídicas. Yo digo desde lo ético, desde lo filosófico, ¿cómo alguien puede, la jefa del Estado, hacer que la línea de bandera, la línea del Estado, contrate su propio hotel para alojar a la tripulación? Es una cosa que llegó únicamente... En una ciudad donde está plagada de hoteles, Claro. más allá de que no sean cientos, pero hay muchos únicamente, y no es el único. Bajo esa cuestión de una codicia, una avaricia muy pero muy grande, ¿no? Por eso es que han hecho una fortuna tan grande, una fortuna inexplicable, que yo he dicho, ni varias generaciones de hijos y nietos van a terminar de gastar, ¿no? ¿Usted cree que hay...? Pero no dejaban negocios sin hacer, porque atrás de todo esto son muchas las cosas que nosotros hemos ido viendo. Por eso el tema es que se acumularon tantas pruebas, los delitos se cometieron, las pruebas están, y ahora estos jueces, así al apuro, porque como sabemos uno de ellos terminaba la subrogancia, o sea el reemplazo que estaba cubriendo, no, el otro. Grumber, terminaba con esa subrogancia creo que mañana, y entonces había la urgencia de sacarlo el día viernes, porque tal vez una nueva composición del tribunal no iba a dar esa mayoría. Entonces todo eso que se acumuló con tantos jueces, fiscales, camaristas que actuaron y terminaron con el procesamiento confirmado en varias instancias, ahora estos señores dicen no hay mérito para seguir investigando, no hay delito. La verdad, ¿quiénes son ellos para decir que no hay delito después de todo lo que hubo? Y el juicio, hay que entender, se llama el juicio oral y público porque es la instancia en la que se ponen todas las pruebas sobre la mesa. Bueno, eso es lo que quisieron evitar, porque así como ahora queda la duda de la inocencia o de la culpabilidad, si todos hubiéramos podido ver, acceder a esas pruebas, no iba a quedar dudas y la condena era inexorable. Entonces nunca quisieron abrir el juicio para que no lleguemos a enterarnos de lo que hay en esa habitación. Antes de despedirla, poneme en autos, Lourdes, de cuántas son las denuncias que le están haciendo a los jueces y quiénes pidieron ya el juicio político. Mira, en Comodoro Pi se presentaron 2 denuncias penales y en el Consejo de la Magistratura uno de los que presentó ya el pedido de juicio político para Daniel Obligado y para el doctor Adrián Grumber fue Ricardo López Murphy junto a un equipo de trabajadores, de legisladores que están con él. En este sentido, lo que están pidiendo justamente es, dicen que hubo apuro, que hay mal desempeño por parte de los magistrados y además tenía entendido que también la doctora Martínez iba a hacer una presentación en el Consejo de la Magistratura y algún otro diputado más. No sé si ya lo presentaron, pero sí, hoy a primera hora Bien. López Murphy fue el que lo presentó. Hoy lo más importante de todos modos es la apelación del fiscal y que la Cámara de Casación, cuando esa apelación llegue, revoque la sentencia de los jueces, ordene hacer el juicio, abrir el juicio y designe otro tribunal para llevar a cabo el juicio. Que eso es lo más importante, porque eso el mismo tribunal usted entiende que estaría viciado de nulidad. Por supuesto, pero digo, es mucho más importante que el pedido de juicio político y demás. Acá lo que necesitamos es que el juicio se haga, porque todas estas cosas desalientan la confianza de la sociedad
en sus instituciones, desalienta las inversiones. No por casualidad Argentina es un país aislado del mundo, tan bajo en inversión extranjera directa, porque somos un país poco previsible, poco confiable, entre otras cosas porque no tenemos un sistema de justicia independiente. Sí, después voy a recorrer el andarivel de cuántas travesías judiciales tuvo Menem después de dejar el poder y cuántas tuvo cuando estaba en el poder, qué le pasó a Macri estando en el poder y fuera del poder, qué le pasa a Cristina estando en el poder y fuera del poder. Sí, a eso una acotación, ¿no? Porque muchos me preguntan, y bueno, pero esto alguna vez llegará. Sí, alguna vez va a llegar, pero el tema es que la lentitud que tiene nuestro sistema de justicia es así para consagrar la impunidad. Exacto. Menem murió sin haber tenido una sentencia definitiva, y a veces cuando me preguntan yo digo, seguro que va a haber un día una condena, porque los delitos se cometieron y las pruebas están, pero tal vez quien tenga que cumplirlo no esté o yo no esté para verlo, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, por eso, la dilación del proceso penal convierte en inocente al culpable, la dilación del proceso penal, y finalmente termina culpabilizando al inocente, porque lo mete en un brollo, si no fuera culpable, durante largo tiempo, hasta que demuestra su cuando inocencia. se habla de reforma judicial, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer en materia del funcionamiento de nuestro sistema de justicia. No es la reforma que intentó la señora de Kirchner en este año y medio, apurando, digamos, algunas leyes que por suerte no llegaron a tratarse en diputados. El apuro tiene que ver con eso también. Es el impacto del resultado electoral, que los jueces también leen, que los políticos también leen y los abogados, por supuesto, y la imposibilidad de que esas reformas que la señora impulsó en el Senado lleguen a tratarse. No pudieron antes, mucho menos ahora. Margarita Stolbizer, gracias por la deferencia. No, gracias por la invitación. Hasta la próxima, muy gentil. Bueno, me voy al encuentro con Damián. Damián, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulinho? Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a ir al encuentro. Hoy estamos